desnaturaliza la naturaleza, como ha ocurrido con nosotros, que nos han deshumanizado. Nosotros simplemente somos una mercancía, somos un trabajador, somos un individuo capaz de consumir, desde esa perspectiva. Entonces, a partir de la desnaturalización de la naturaleza, separan a la naturaleza de la humanidad, pero también le quitan podríamos decir, esa esencia de ser natural, de naturaleza, se la convierten en materia prima, la convierten solamente en mercancía. Yo siempre he planteado, y nosotros podemos hacer una revisión, por lo menos con mis estudiantes que hago este debate, siempre le pregunto, miren la silla, observen la silla. Ellos simplemente ven la silla, es la madera, es la tabla. Me dicen, esa tabla vino de algún sitio, de un taller. Esa tabla era una madera que se transformó en silla. Y si se daña, vamos nuevamente al taller o vamos a Cochés y la compramos. Pero no olvidamos que esa tabla, esa silla, fue naturaleza, que tenía una relación directa con el resto de los seres vivos que estaban ahí, con los humanos, con los no humanos, y que construyó espiritualidad, construyó significados, símbolos. Entonces, a partir de esa nueva racionalidad que trae la modernidad, la naturaleza se desprende del resto, se desprende de nosotros los humanos. La desprendemos. Se va a un lado, se la convertimos evidentemente en materia prima. La convertimos evidentemente la construimos en mercancía. Entonces, como es una mercancía, por eso nosotros hablamos de la naturaleza, no hablamos la naturaleza, hablamos de la naturaleza, la alejamos de nosotros. Entonces, como la alejamos de nosotros, tiene la capacidad, nosotros le generamos la capacidad nosotros incidimos en su explotación. Nosotros podemos explotarla a nuestro antojo, la domamos. Nosotros podemos tener la capacidad de volverla a reconstruir, pero en ese proceso de explotación, en ese proceso de dominio de la naturaleza, sin duda, lo que generamos es, evidentemente, una contradicción, generamos una crisis en la relación naturaleza-humanidad. Entonces, a partir de la modernidad se construye esa racionalidad que la naturaleza o se construye una cultura basada en la explotación y en la acumulación. Es decir, yo necesito explotar la naturaleza para generar mucha mercancía, para acumular mucho capital. O sea, esa es la única racionalidad que funciona, y la naturaleza, su misión en esa racionalidad es ser explotada, es de ser destruida, es ser sometida, es ser dominada por los seres humanos. O sea, nosotros nos separamos de ella. O sea, pero cuando nosotros nos dicen es que somos animales, nos espelucamos, nos asustamos, nos asombramos. No, yo no soy animal, yo soy un ser humano con capacidad de razonar, soy un ser humano con capacidad de dominar, de tener fortaleza, de explotar. Pero lo que realmente estamos diciendo, yo no estoy con la naturaleza. Estamos separándonos. O sea, a partir de esa nueva racionalidad se desnaturaliza la naturaleza y solamente se ve en esa racionalidad que yo les había mencionado de explotación, producción y acumulación. A lo que algunos investigadores, Arturo Escobar, Lev, Héctor Alimonda, Juan Martínez Alier, Víctor Toledo, hablan del modelo antropocéntrico, es decir, la construcción del humano en el centro de todo. Para otros, un debate más fresco es el capitaloceno. Es el capital el centro de todo. Entonces, nosotros cuando hablamos de ambientalismo a veces no miramos esta relación que existe de poder, no apostamos en esa contradicción que el problema ambiental es un problema de relación de poder, basado en una racionalidad de explotar, producir y acumular. Y que sin duda no va a terminar, por lo menos en este modelo de vida que nosotros tenemos. Si puedes pasarla, por favor. Entonces, a partir de ahí se construyen, digamos, surgen tres contradicciones.
Y son tres contradicciones, ¿no? Que como si estuviéramos pasando por una escalera, primer escalón, segundo no. Están ahí como en una batidora, en una licuadora, dando vuelta todas juntas, todas moviéndose a la vez, por diferentes lados. Entonces, hablamos de que se genera o se altera la dinámica principal de la economía, de la sociedad y la naturaleza, y generan tres crisis que Leonardo Boff dice que son la crisis social, la crisis del sistema de trabajo y la crisis ecológica. Entonces, nosotros, si puedes pasarla, esta racionalidad de explotación, acumulación, genera estas tres crisis: social, trabajo y económica. Y si nosotros en este momento nos sentamos a pensar y observamos nuestra coyuntura planetaria sobre la pandemia, observamos cómo el capital se mueve, pero prevalecen las tres crisis. Hay una crisis evidentemente social a nivel planetario y que conjuga una crisis del trabajo y, por supuesto, una crisis ecológica. Nosotros no podemos obviar que sin duda que el elemento ecológico en esta crisis juega un papel fundamental. O sea, algunos hablan que es producto del metabolismo, otros hablan que es producto de una enfermedad zoonóstica. Ahora bien, sin duda, como me imagino que el profesor Guillermo Castro, cuando habló sobre la historia ambiental, tuvo que haberle mencionado que si estructuramos la historia ambiental del planeta y la historia ambiental panameña, el metabolismo siempre ha estado presente. Nosotros no podemos vivir sin una relación con la naturaleza. Nuestra energía sale de la naturaleza. Sin duda, el grave problema aquí es cómo no es esa relación sociedad-naturaleza, es que el sistema, a partir de esa racionalidad, ha tenido el control de esa relación metabólica. No todos podemos controlar la relación metabólica. La relación metabólica la controla el capital. Se evidencia en las tres crisis. La crisis social, producto de cómo ha cambiado completamente las relaciones humanas. Hay algunos seres humanos que tienen la capacidad de controlan el capital, controlan la política de los estados, controlan incluso la política que se lleva a nivel planetario. Si nosotros lo podemos ver ahí, lo podemos ver en este momento en nuestra sociedad, que sabemos sin duda que esta coyuntura ha percibido que la crisis social es producto de la desigualdad que existe entre los seres humanos, pero una desigualdad generada por quien controla el capital. Los trabajos también sin duda van cambiando. La tecnología ha generado nuevos trabajos, pero ha desprendido de esta relación de trabajo a muchos seres humanos, Pero esa crisis del sistema de trabajo y esas nuevas tecnologías que están presentes, las nuevas máquinas, como dice, inteligentes, que han eliminado plazas de trabajo, han necesitado mucho de la ecología, han necesitado mucho del planeta, de nuestros minerales, del agua, de las plantas, de los otros seres vivos que existen. Sin duda, la crisis ecológica presente ha sido generada por el propio modelo, que ha tenido que hacerse de la naturaleza para poder controlar y generar las otras crisis que existen, la crisis del trabajo y la crisis social. Nada en este momento de la sociedad se puede mover si no se mueve a través de la explotación irracional de los recursos naturales. Por eso yo le decía que la historia ambiental mirada desde el metabolismo, podemos observar cómo el capital se ha apoderado de los recursos naturales y ha dictaminado para qué van a ser utilizados esos recursos naturales. ¿Puedes pasarla, por favor? Profesor, una consulta. Entonces, están preguntando que desde el metabolismo, ¿a qué se refiere? Creo que
Bien, bien. Ajá. Y mira, tenemos que tener claridad que el metabolismo es un concepto traído de las ciencias a la que le llaman las ciencias exactas, pues, a la ciencia, a la biología, a la física y a la química. Es un concepto por el cual nosotros los seres humanos transformamos la materia, la hacemos energía y la utilizamos. ¿Sí? Correcto, gracias. Entonces, yo les decía que a partir de lo que ocurre es lo siguiente, es un concepto traído de las ciencias biológicas, de la biología, de la física, de la química, ha sido traído y ha sido traído a las ciencias sociales. Ha sido traído para explicar la historia ambiental, pero también para explicar, para la ecología política lo ha hecho suyo también para ver las relaciones de poder existentes en esa relación sociedad-naturaleza. Nosotros, como yo le decía, no podemos dudar que, asimismo como la historia de la humanidad, la historia de los sistemas económicos está ligada también a la historia ambiental y está ligada en relación al metabolismo. ¿Por qué al metabolismo? Porque ya yo sé que en las diferentes sociedades hay un grupo que decide cuáles son las energías y las controla. Controlan grandes extensiones de tierra, controlan ríos, controlan playas, controlan recursos minerales y deciden para qué va a ser usado esos recursos. Entonces, lo que yo les decía a ustedes es que siempre va a existir el metabolismo y siempre va a existir en esa relación sociedad-naturaleza, porque nosotros sacamos la energía de la naturaleza. Pero a partir de esta racionalidad construida de la modernidad, entonces nosotros los seres humanos, o más que nosotros los seres humanos, el capital ha decidido cuánta energía nosotros necesitamos para poder estar en el planeta, cuánta energía necesita vender el capital. O sea, no entender energía como solamente la electricidad o el petróleo, sino entenderlo en un proceso metabólico. A nosotros en esa nueva racionalidad, nos han adaptado o nos han enajenado, utilizando un concepto marxista, nos han enajenado y nos han dicho, nosotros necesitamos consumir, 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 pero ese consumo viene de esa relación de explotación de la naturaleza, generación de mercancía y acumulación de capital. O sea, a partir de ahí, de esa racionalidad, es que empieza a surgir esas relaciones de poder. O sea, es la ecología política, porque yo les decía que la ecología política surge a partir de los 70, 80, porque antes era simplemente ecología, era el estudio de lo biótico, era el estudio del resto de lo natural, separado de la humanidad, porque la racionalidad construida a partir de la modernidad fue también separar las ciencias. Cada ciencia se ocupa de una cosita, cada ciencia tiene un objeto de estudio. Los biólogos estudian los seres vivos, pero desde otra perspectiva, y han dividido a la biología en muchas ciencias. Los sociólogos estudian lo social, pero no estudian lo combinado, la ecología con lo social. La ecología política se ha percatado, como yo les decía con anterioridad, que esa relación metabólica construida a partir del control de la naturaleza, entonces sin duda es una relación de poder. Existe ahí una relación de poder porque un grupo humano decide cómo usar a la naturaleza y le niega el acceso a otro grupo humano mayoritario de la naturaleza. Y le niega al resto de la humanidad, para decirlo así, sobre los destinos del planeta y sobre la propia humanidad. ¿Sí? Ahí hay una relación de poder. ¿Sí? Esa relación de poder se evidencia en una perspectiva en lo que Arturo Escobar ha llamado y Juan Martínez Alier han llamado los conflictos ecológicos distributivos. Entonces, sin duda, y el quien controla la naturaleza
ha diseñado el modelo económico que existe. Entonces, podemos observar que el poder distributivo tiene una relación, sin duda, en quién naturales a partir de la propiedad privada. O sea, ya la naturaleza no es un bien común. Ahora la naturaleza se ha convertido en recurso natural, pero que ese recurso natural tiene un dueño, tiene propiedad privada. Nosotros lo vemos en el cordón de las playas del Pacífico. Lo vemos en quien explota los minerales, en quien explota el agua que la transforma en energía. La colectividad que existía en los pueblos indígenas, Nove Bugle, desaparece. Ahora existe algo que se llama propiedad privada, que se llama concesión, es el nombre que se le ha adjudicado a la propiedad privada o el derecho que tiene una empresa de explotar el río. Entonces, entender este conflicto ecológico distributivo, si es a partir de la propiedad privada, la distribución del recurso evidentemente es de manera desigual, muy desigual, completamente desigual. Y nosotros lo podemos observar en el Canal de Panamá. La distribución de los recursos generados por el bien del agua potable y por el mar no son distribuidos de manera igual. Entonces se genera ahí, como existe la propiedad privada, se genera una contradicción por la desigualdad de distribución de los recursos. Entonces, lo que sí es distribuido de manera equitativa es la dominación. Entonces, nosotros, claridad que no solamente observar en la conflictividad a partir de la distribución de los recursos en la naturaleza simplemente, sino también observar, nosotros en algunos casos, muchos sectores de la sociedad son apáticos a las luchas ambientales, porque dicen, bueno, esa mina, ese río no me perjudica a mí. Pero si nosotros podemos observar que la mina de Donoso, que está lejos de la ciudad, pero si en la ciudad se habla que para el 2050 vamos a tener escasez de agua, si las fuentes hídricas más cercanas que nosotros tenemos es Río Indio y Coclé del Norte. Pero esos ríos están a la merced del peligro de la mina. Se va a generar un daño de contaminación que puede ocasionarle una crisis al resto de la región metropolitana como la provincia de Coclé. Entonces, no hay que simplemente ver la distribución de los recursos ecológicos a partir del daño directo, sino también todos los bienes que genera la naturaleza para una vida de calidad. Seguimos, por favor. Entonces, podemos evidenciar que existe una relación. Es importante tener claridad que existe una relación de poder ahí. Entonces, mire, la ecología política, que es una ciencia que intenta incorporar en el debate no solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento de los pueblos, de las comunidades, de las áreas urbanas, de los barrios urbanos, de las mujeres, de los jóvenes, de los indígenas, de los afrodescendientes, porque es un conocimiento también. A partir de la modernidad decidió en una relación de poder, jerarquizó también los conocimientos. No, lo único que es conocimiento es ciencia. El resto no es conocimiento, el resto es saber y no vale lo mismo. Se no tiene la misma capacidad en un debate de ser aceptado o de ganar el debate, porque no es ciencia, es simplemente saber. Ahora bien, eso ha traído consigo que todos pensábamos en algún momento dado que solamente los conflictos ambientales eran rurales, los campesinos, los indígenas, las playas, pero nunca habíamos pensado que también los conflictos por el derecho al agua potable en los barrios de las ciudades, que se evidencian en el resto de este país, un país abundante de agua, considerado por el Banco Mundial el segundo país más rico en agua, que tenga problemas de agua potable.
que tenga problemas con el manejo de los desechos sólidos, que tenga problemas con el derecho a la tierra, pero que también tenga problemas en las ciudades, con el ordenamiento territorial. Estas luchas que nosotros vemos de carácter meramente urbano y que nosotros decimos no son problemas ambientales, pero como yo les decía con anterioridad, que nosotros teníamos que ver los bienes o los elementos que garantizaban, los elementos que la naturaleza garantizaba para que nosotros pudiéramos vivir bien. Entonces, sin duda, si yo afecto el agua potable de Coclé del Norte y el río Indio, o utilizo el agua potable simplemente para una racionalidad del Canal de Panamá, para una racionalidad económica, y descarto construir un acueducto o una institución que le brinde agua potable a todos, entonces debo entender también que esa lucha por el acceso al agua es una lucha también por el derecho a la naturaleza, por el derecho a los recursos naturales. Entonces, sin duda, los conflictos ambientales distributivos también los observamos en las áreas urbanas. En las áreas urbanas, igual con las mismas características, digamos, por la lucha por la distribución de los recursos naturales. Puedes pasarla. Si seguimos, podemos usar la palabrita de coro, si podemos pensar que la nueva racionalidad ha construido o ha puesto a la naturaleza como una materia, como materia prima, como mercancía, entonces le da una característica de costo-beneficio. O sea, toda la naturaleza tiene un valor. Yo les pongo algo tan sencillo en la palestra. Cuando nosotros observamos los estudios de impacto ambiental categoría 1, categoría 2, categoría 3 de el Ministerio de Ambiente, lo que nosotros estamos observando ahí es que quienes hacen estudios de impacto ambiental, lo único que les interesa saber es cuánto va a ser el costo real que le va a ocasionar a la empresa o a la naturaleza. Entonces, todo tiene un valor. Toda la naturaleza tiene un valor, ya sea para bien o para mal. O sea, si yo destruyo 2 o 5 hectáreas para hacer una barriada, a eso yo le genero un costo. Yo digo, voy a dañar tanto. Los estudios de impacto ambiental, categoría 2, porque vas a dañar simplemente árboles. Vas simplemente a destruir árboles. O simplemente, y si voy a hacer una hidroeléctrica en una comunidad indígena, entonces agrego el elemento naturaleza, pero también el elemento humano, un grupo indígena. Entonces digo, bueno, voy a gastar tanto, ¿cuánto voy a dañar? Y voy a ver cuánto beneficio voy a generar. Entonces lo que se ha hecho es que se le ha creado una externalidad a la naturaleza, es decir, le hemos generado un valor económico. O sea, los estudios de impacto ambiental que muchos ambientalistas siempre llaman a la palestra para decir, no se ha hecho un estudio de impacto ambiental. Lo que nosotros estamos ahí es legitimando que a la naturaleza se le genere una externalidad, es decir, que a la naturaleza se le genere un valor. Cuesta tanto y eso es lo que paga la empresa a mi ambiente, ni a las comunidades tan siquiera les pagan, sino cuánto cuesta en daños ambientales y es lo que le pagan a mi ambiente. Por eso que dicen una multa ambiental es por el daño ocasionado a tal sitio, pero es que le han generado un costo, una externalidad, un valor económico a la naturaleza. Y la naturaleza, mirada de esta racionalidad, evidentemente tiene un costo, pero mirada desde la racionalidad de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las mujeres, de la gente que toma agua en la ciudad, no tiene un costo. No tiene un costo. Es un derecho humano. Y para los pueblos indígenas,
y campesinos y afrodescendientes que viven en las costas, no tiene un costo el agua, no tiene un costo la naturaleza. Creo que no les ha pasado por la cabeza ponerle un costo a la naturaleza. Entonces hay una mirada completamente diferente en las comunidades. Entonces esa racionalidad del medio ambiente, de construir, de darle valor, viene desde ahí, desde esa mirada a la persona que escribió, porque he leído que las indemnizaciones ecológicas, claro, como dice un dicho popular por ahí, del un pelo del gato, pues. Pero es que si nosotros queremos realmente hacer un debate sobre la ecología política, tenemos que tener claridad que, sin duda, los que le han puesto valor económico, que han dicho cuesta tanto, como si fuera un celular, si fuera una botella de agua, si fuera un pantalón jean que se compren, o una camiseta, o un par de lentes, o una gorra que se compren, se tienen costo tal. Es lo que nosotros, lo que a partir de esta racionalidad de explotar, acumular, de explotar, producir y acumular, es ahí donde nosotros generamos, decimos, es que la naturaleza tiene que tener una externalidad. La naturaleza tiene que tener un costo, ya sea para beneficio del que la explota o un costo producto de el daño ambiental que voy a ocurrir, que voy a generar. Pero lo que ocurre en el fondo es que cuando empieza a moverse la naturaleza desde esta mirada de costo-beneficio, de externalidad, lo que nadie se pone a pensar, por el otro lado, es que la naturaleza es integral. Y en esa integración estamos nosotros, los seres humanos. Nosotros estamos presentes en esa integración. En las comunidades donde se hizo la hidroeléctrica Chan 75 en Bocas del Toro, o la hidroeléctrica Tabasará, ahí se destruyó un proceso de vida que para las comunidades indígenas no va a tener un costo, no va a tener precio alguno. Se cambió la vida de la gente en esas comunidades. O sea, a partir de ahí el debate de la ecología política incorpora el elemento cultural. ¿Puedes pasarla, por favor? Entonces, como yo le decía en antes, la ecología política incorpora el debate al mismo nivel de la ciencia y se construye a partir también de los saberes subordinados. De esos saberes subordinados que la ciencia, que dice la modernidad occidental, es la única que produce conocimiento y es la legitimada. Se dice, no, pero es que también los saberes subordinados, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades de los barrios, las comunidades de los afrodescendientes, tienen saberes, tienen conocimiento de cómo utilizar la naturaleza, de cómo convivir con la naturaleza sin tener esa racionalidad de explotación, acumulación hasta terminarla, destruirla por completo. Entonces, la ecología política observa que esos saberes subordinados aportan a una contradicción que se genera a partir de esta racionalidad capitalista. Se aportan al debate de poderes, al debate de entender ese control por la disputa del control de la naturaleza y evidentemente de la cultura. Entonces, es ahí donde digamos que se expresa esa relación de poder. Entonces, nosotros a veces hago algunos comentarios, a veces observamos que los movimientos ambientales dicen, nosotros somos apolíticos, nosotros simplemente somos movimiento ambiental. Pero es que ser un movimiento ambiental es una disputa también por una construcción racional diferente a la que nosotros estamos viendo sobre el uso de la naturaleza, sobre el uso de lo que nosotros hemos producido, recursos naturales. Si nosotros estamos teniendo esta mirada, somos un poder alternativo y le estamos diciendo al gran capital
Ojo, no es por ahí. No es por ahí. No es por ahí que todavía en este país se esté debatiendo si cuántas bolsas de plástico, cuántos años para quitar por todas las bolsas plásticas. De quitar todos los plásticos. De que se tenga que construir barriadas dejando espacios verdes de verdad. De que las aguas residuales no tengan que ir directamente al río. Entonces es una construcción de un poder alterno que intenta transformar la racionalidad o disputarle el poder a la racionalidad, disputarle el poder a la ciencia, al capital, a partir de estos saberes, porque ellos también, sin duda, tienen una relación con la naturaleza y han construido esos conocimientos a partir de esa racionalidad desde las comunidades. Entonces, por lo tanto, se evidencia ahí o se refleja un accionar político desde las comunidades, desde los saberes subordinados. Seguimos, por favor. Entonces, la ecología política legitima la lucha del ambientalismo. Ahora bien, pero legitima la lucha del ambientalismo a partir de los saberes que se construyen o que se empiezan a reflejar a partir de las movilizaciones, a partir del movimiento. Ese saber subordinado, ese saber sobre relación sociedad-naturaleza, que empiezan a decir cómo debe ser utilizado. ¿Para qué debe ser utilizada la naturaleza? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la relación real que debe funcionar y que ha funcionado en las comunidades por siglos, por décadas? Entonces, lo que hace la ecología política es que a través de un elemento, digamos, sin separarse de la ciencia, porque es una ciencia, lo que hace es que construye, sistematiza y le da herramientas a los movimientos sociales y a los movimientos ambientales a partir de sus propios conocimientos, a partir de los conocimientos de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas, de las comunidades, porque los movimientos ambientalistas no simplemente son los que nosotros consideramos que están organizados desde acá. Una comunidad en lucha para que no se construya una represa, una comunidad en lucha para que no se construya una minera, una comunidad en lucha por el acceso al agua, una comunidad en lucha por el acceso a la playa, por ir a pescar. Es un movimiento. Es un movimiento que está poniendo por delante su relación de saberes. Relación de saberes que han sido construidos a partir de su diario vivir y de su experiencia transmitida por sus comunidades, por sus padres, por sus abuelos, a ellos, y que han puesto en práctica y han mantenido una relación con la naturaleza. Entonces, desde esa mirada, las comunidades nos dicen a nosotros cómo se debe aprovechar la naturaleza, cómo se debe aprovechar y construir recursos naturales, ¿sabes? Entonces, lo que hace la ecología política es que construye, digamos, la estructura sistematizada y legitima la lucha. ¿Y cómo la legitima? Porque la ecología política es una ciencia con todas las herramientas que han construido el resto de las ciencias en la modernidad. Entonces, si a nosotros nos gusta el discurso legitimador, el discurso del conocimiento real, el discurso del conocimiento construido a partir de la ciencia, entonces la ecología política lo que hace es brindarle a la comunidad elementos para el debate. Si puedes pasarla, por favor. Entonces, desde esta mirada, ya no solamente observar
los conflictos ambientales desde las externalidades, es decir, desde el valor económico, sino tener claridad. Por eso que la economía ecológica simplemente ve esa relación costo-beneficio, porque es su esencia como ciencia. Entonces, lo que hace la ecología política es que dice, ojo, observemos, que en esa relación de la naturaleza estamos nosotros los humanos, como parte de la naturaleza. Y en esa relación se han construido culturas, se han construido símbolos, significados, se han construido relaciones, incluso se han construido, utilizando el concepto de mercado, se han construido relaciones de mercado diferentes. Todos los que han ido al interior pueden saber que en las comunidades campesinas se hace algo que se llama junta, donde familias van a otra tierra, ayudan a limpiarla, luego vienen a mi tierra, y así mismo en las comunidades indígenas. Entonces, ahí hay una relación cultural también. En el debate es importante incorporar en la crisis ambiental o en los conflictos ambientales el elemento cultural. Es muy importante resaltarlo, porque la lucha al final del camino no es solamente por la naturaleza per se, la naturaleza bella, o la naturaleza como los que trabajan, la naturaleza de los que están en la corriente de pensamiento conservacionista. Esa es la naturaleza bella, la naturaleza que no se puede tocar, la naturaleza que es para preservar para futuras generaciones que vengan y la observen. No, lo que pasa es que la naturaleza vista desde la ecología política, existe una relación, se construye una relación cultural. Es viva, estamos ahí también. Entonces, es la lucha al final por un modelo de vida que el capitalismo azota y hace desaparecer. Se me cambia mi forma de vida. Pues ustedes observarán que a partir de las 2 hidroeléctricas que se han hecho, se han movido gente de las comunidades indígenas a la ciudad. Y por ahí nosotros vemos memes, videos, bengoves, borrachas, bailando, y todo el mundo se burla, se ríe, pero pocos hacen el clip, para no decir nadie, pocos hacen el clip ahí. Es que lo que ha ocurrido es que la racionalidad de explotación y acumulación le cambió la forma de vida a la comunidad y la gente se tuvo que desplazar. Y eso no quiere decir que, como me han dicho a mí, lo que pasa es que usted quiere que la gente viva con el penacho en la cabeza y el taparrabo. No, lo que yo he planteado es que, bien, si tú quieres aportar y quieres cambiar el modelo de desarrollo de las comunidades, primero escúchalos. Primero, gracias por la fanfarria. Primero escuchas y te percatas de que hay procesos culturales ahí, que las comunidades también pueden decidir a través de sus conocimientos que tú subordinaste, que el capital subordinó, tienen conocimiento de cómo vivir, de cómo utilizar la naturaleza y generar beneficios también. O sea, sin duda, la crisis ambiental también es una crisis cultural, porque transforma la cultura de las personas, de los seres humanos. Si la puedes cambiar, por favor. Entonces, si yo tengo claridad que el elemento cultural se convierte también en una herramienta frente al capital, porque sin duda aquí estamos hablando de formas de vidas diferentes. Estamos hablando de alternativas al modelo de desarrollo que ha generado las 3 crisis que yo le expliqué ayer, le mencioné allá arriba. Entonces, si yo sé que el elemento cultural está presente, entonces el elemento cultural tenemos que entenderlo en el territorio y no ver el territorio como el espacio cuadrado, verlo como donde viven los seres humanos, una comunidad. No, observar el territorio también como un elemento cohesionador, un elemento, no observarlo como tierra, sino observarlo como
un elemento que construye vida, que construye organización política, que construye relaciones de poder, que construye relaciones de intercambio o de mercado, que construye relaciones humanas, relaciones sociales. Entonces, si nosotros a partir de ahí observamos al territorio como un elemento que hace frente al modelo capitalista, entonces estamos observando una construcción de un poder político colectivo que permite, ahí la diapositiva dice a los grupos étnicos y campesinos, pero también le permite a las comunidades urbanas. Si ustedes observaron la lucha por la carretera de Omar Torrijos, observaron a las comunidades construyendo modelos organizativos, observaron a las comunidades intercambiando ideas. Ahí se estaba observando una relación de poder que evidenciaba al gran capital privado, pero nunca evidenció al gran capital estatal, que es la ACP, y al propio Estado, que estaban decidiendo sobre los destinos de la naturaleza y de los seres humanos que estaban alrededor. Entonces, sin duda, los territorios se transforman una vez los movimientos sociales empiezan a generar las contradicciones y empiezan a luchar por la defensa de su forma de vida, por la defensa de la naturaleza, por la defensa de sus recursos naturales. Entonces, sin duda, ahí se está construyendo una mirada completamente diferente. Ahora bien, genera que siempre los territorios están en constante movimiento, están en constante contradicción. O sea, a partir de ahí, si los territorios están en constante contradicción y en constante reordenamiento y de construcción, sin duda, ahí ahora observamos algo, como las luchas globales por la naturaleza y por la forma de vida de los seres humanos que están en algunos lugares, se empiezan a construir, se empiezan a dar una relación local-global, lo global y lo local, y lo local y lo global. Entonces, lo que les quiero decir aquí, lo que les quiero plantear es lo siguiente. Que las resistencias que se dan en lo local, en algunos casos, son tomadas por las luchas globales. Las luchas globales como cuáles? La lucha por el calentamiento global, por el cambio climático. Estas luchas que son a nivel mundial, a nivel global, sin duda que las luchas de las comunidades, las luchas locales en contra de las minerías, en contra de las represas, en contra del turismo a gran escala expansivo, en contra de la deforestación, porque de ahí, de los locales que surgen los conocimientos que contradicen o que están en pugna o en contradicción o en lucha con el gran capital, surgen de ahí. Entonces las luchas globales lo retoman y se genera una alianza. Se genera una alianza con grandes movimientos, los grandes movimientos globales, con los movimientos locales. Entonces, y sin duda, lo local siempre está en constante cambio, en constante contradicción. También Arturo Escobar habla de lo local. Dice, porque lo local y lo local están en pugna, en lucha siempre. Siempre lo global está transformando lo local, pero lo local también está transformando lo global, dice. Él dice, porque siempre el capital está intentando transformar el lugar. Está intentando transformar, le está diciéndole al lugar, a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los afrodescendientes que viven cerca de playas, a la gente en lo urbano. Como dijo esta señora, la Eleta, hace meses atrás, el agua que yo te llevo a tu casa, págala. Pero si tú quieres agua del río, no me interesa, no la tienes que pagar. O sea, ahí lo que te está diciendo es que lo global, el agua, es un bien material económico que tiene un valor. Pero las comunidades que viven a la orilla del río Chagre no lo ven así. El agua, es naturaleza y sirve para los humanos y para el resto de los animales, para el resto de la naturaleza. O sea, hay una visión completamente diferente que está en pugna. Disculpen, ¿qué tiempo? ¿Todavía tengo mucho tiempo o me estoy acabando el tiempo?
Profesor, ya estamos llegando al espacio para el tiempo de preguntas porque después viene el doctor Arturo Dominici a las Sí, 7. listo, puedes seguirla. Vamos a cambiarla esa, pues vamos a seguirla. Listo. En la de los problemas de Panamá, ¿cierto, no? Sí, 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 para ver si la hago rapidito para que... Deme un segundo. Ok. miren, ¿Listo? sí, listo. Este es un trabajo sobre los conflictos ambientales en Panamá. Yo lo abordo, digamos, una investigación trabajada desde la universidad, yo la abordo desde la teoría de la ecología política. Es mi fortaleza. Entonces, desde ahí empiezo a explicar los conflictos ambientales en todo el país. El instrumento de donde saco la información es a través de los periódicos. Yo me dediqué con otro compañero, el profesor José Lazo, a revisar los periódicos del 2010 al 2019. Específicamente los trabajamos, pero nos dedicamos a trabajar la prensa porque la prensa tiene mucha información sobre temas ambientales. Una característica que tiene el medio es nosotros observamos los diferentes problemas ambientales, las diferentes noticias que salen en el periódico La Prensa, y de ahí empezamos a trabajarla, a sistematizarla. Sigamos. Sigamos ahí ya. Bueno, hicimos 2 estudios de caso, uno en la provincia de Panamá Oeste, en La Chorrera. Las categorías de análisis que trabajamos ahí fueron años de las acciones colectivas, las provincias donde se registraron las acciones colectivas, los tipos de recursos en disputa, los tipos de conflicto por los recursos, la forma de cómo se expresaban los movimientos ambientales o las colectividades o las acciones colectivas realizadas, el tipo de actor y los tipos de acciones colectivas que estaban. ¡Ani! Sigamos. Profesor, ¿aquí había algún tipo de imagen? Sí. No sé, no... ¿O es esta? Ahí viene, ahí viene. Aquí nosotros lo que hicimos fue que evidenciamos, tomamos 2010-2017, observamos los porcentajes de los conflictos por provincia. ¿Cuáles son las provincias con mayor conflictividad en el país durante ese periodo? Conflictividad ambiental. Sin duda es la provincia de Panamá, pero la provincia de Panamá es porque, si ustedes recuerdan, a partir del 2010, 2011, 12 y 13, las comunidades indígenas hicieron movimientos nacionales. Entonces, la gente de la ciudad también se empezó a mover. O sea, a partir de ahí, siempre la conflictividad, como las relaciones de poder están en la ciudad, la gente se mueve mucho en la ciudad. Se mueve mucho en la ciudad de Panamá. Entonces, observamos que los porcentajes son mayores ahí. Seguimos. ¿Aló? ¿Podemos seguir? Miren, aquí se presenta los conflictos, ¿va? No las acciones colectivas. Las acciones colectivas fueron muchos. La gente se movió en las calles, hizo volanteo, cerró calles, marchó. Nos interesa es los conflictos de dónde se estaban surgiendo. Entonces, aquí por lo menos separamos los conflictos por el agua, por agua potable y agua para energía. Entonces, si ustedes ven, la provincia de Chiriquí presenta muchos conflictos por agua para energía. Igual la comarca Nove Buglé y la provincia de Veragua. Pero los conflictos de la provincia de Chiriquí están en conjuntos también. Ahí hay algunos conflictos de gente de la comarca, pero lo más relevante de todo en el tema de energía, que nosotros podemos ver que la parte
que integra esta región del país es la más conflictiva en relación a agua para energía, que la mayor cantidad de fuentes de agua para energía están en esta región del país. Y por supuesto, en el caso de los conflictos por el agua potable, tenemos sin duda la provincia de Colón y la provincia de Panamá, que han presentado o han expresado más los conflictos por el derecho al agua potable. Seguimos. Los conflictos por los bosques. Aunque en este cuadro no aparezca, la conflictividad por los bosques fue como muy laxa, pero se expresó mucho a partir de los años 14, 15. Fueron los años de mayor conflictividad, y 16, mayor conflictividad por los bosques. Ustedes recuerdan que las luchas indígenas en contra de la minería y en contra de la reforma del Código Laboral generó que se diera una moratoria minera, que todavía está presente la moratoria minera. Entonces, se dejaron los proyectos mineros, las exploraciones, la explotación minera a un lado. Entonces, lo que se evidenció después fue que en la ciudad de Panamá o en la provincia de Panamá, los recursos por los bosques, la lucha por los bosques, los manglares, sin duda, fueron fuente fundamental de contradicciones a partir del 14, 15 y 16 en Panamá. La lucha por los manglares, yo ahí agrego que bosques de manglares o humedales. Y sin duda, las luchas por los bosques tropicales. Son algunos de los datos que podemos observar sobre la conflictividad. Seguimos, ¿ah? Lo que yo les había expresado anteriormente, la conflictividad ambiental por el recurso tierra. Ahí separamos por minería metálica, minería no metálica y por costas. Si ustedes observan, si subes un poquito, por favor. Hacia arriba, hacia abajo, disculpa, hacia abajo. Ahí. Usted pasaste. Lo que le quería plantear es que nuevamente la explotación minera metálica, el escenario nuevamente Panamá, porque todo el mundo concentra las movilizaciones en Panamá. Pero la mayor cantidad de movilizaciones reales o movimientos reales por el tema de la extracción minera metálica, la comarca Nuevo Buglé, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Fueron los escenarios de mayor conflictividad por los recursos minerales, por tierra, por mineral. A diferencia de las costas, Coclé jugó un papel determinante. Listo, pues, para que ya vi que Arturo Dominici llegó. Podemos dejarlo hasta ahí. Muchas gracias, profesor. Este video, esta presentación va a estar, como dijimos, la vamos a subir al YouTube, así que va a estar presente para cualquiera que estuvo ausente en la red. Muchísimas gracias por su tiempo.